¿Es live? Ok. Buenos días, hermanos y hermanas nicaragüenses. Buenos días a los hermanos y hermanas nicaragüenses en América. Buenas tardes a los hermanos y hermanas nicaragüenses en Europa. Hoy estamos haciendo el segundo programa de Quinto Poder Popular. Yo los invito a todos ustedes a participar, a debatir, a opinar. Me pueden enviar vía inbox temas que ustedes deseen debatir. Me pueden enviar críticas, me pueden enviar aportes, me pueden enviar temas para ir enriqueciendo esto que estamos haciendo, porque creo que es importante y va a ser muy importante en el proceso de concientización y de consolidación de la democracia en Nicaragua. Porque esto es un proceso, esto no se puede inventar de un día para otro, esto es un proceso que requiere de que todos nosotros aportemos, debatamos de manera democrática, de manera abierta, sin prejuicios, sin presiones. ¿Ya? Lo importante en todo este proceso es que nos respetemos a cómo somos, que nos respetemos a cómo pensemos, que respetemos nuestras acciones y actuaciones apegadas al derecho de la ética humana, de la ética cristiana, de las leyes de la Constitución y de las leyes internacionales. Algo que el orteguismo no entiende. Yo quiero agradecerles de todo corazón a todos los periodistas, a esos hombres y mujeres, a esas mujeres y hombres que en Nicaragua ejercen el periodismo en condiciones de una represión extrema, en condiciones de una represión salvaje. Así que mi respeto y mi cariño a todos aquellos periodistas que están contribuyendo, que están aportando en esta lucha. A los periodistas de 100% Noticias, a los periodistas de Artículo 66, de Radio Corporación, de La Prensa, del Nuevo Diario, de las radios comunitarias, mis respetos y mi cariño y mi apoyo solidario en esta lucha por informar de la manera más objetiva posible, por el interés de mantener a nuestro pueblo informado sobre lo que está aconteciendo en Nicaragua. A la vez, considero muy importante que todas las actividades que inician las radios, los diferentes medios, deben iniciar con una exigencia fundamental, y es la exigencia de la libertad de los presos y las presas políticas.
incluso las misas. Nuestros pastores deben iniciar sus misas pidiendo la libertad de los más de 558 presos políticos, que yo calculo son más de 600. De esos 600 presos y presas políticas, hay 56 mujeres. Dentro de esas 56 mujeres hay incluso doctoras. Tenemos doctoras presas, como es el caso de la doctora Irlanda Jerez. Me disculpan que no me haya presentado al inicio. Algunos me conocen, otros no me conocen. Mi nombre es Francisco Amaya. Yo soy médico de profesión. Y como ustedes ven, como muchos saben, también soy un activista político y escritor. Escribo desde hace muchos años. Fui columnista del Nuevo Diario. Muchos de mis artículos también se publicaron en Confidencial y en la prensa. Pero bueno, eso no es lo importante en todo esto. ¿Ya? Lo importante es el mensaje que yo quiero transmitirles. Lo importante es el hecho de que yo quiero que debatamos, yo quiero que ustedes contribuyan a este programa, a estas discusiones, a estos debates, a estos aportes. Pensemos siempre en los presos y en las presas políticas. Los queremos ver libres, los queremos en la calle, los queremos al lado de sus familias, porque ellos están presos por exigir una Nicaragua mejor, una Nicaragua en democracia, una Nicaragua en libertad, una Nicaragua en donde se respeten los derechos humanos, que son derechos universales. Por eso nuestro énfasis tiene que ser exigir la libertad de los presos y las presas políticas. Bueno, el segundo tema que quiero abordar con ustedes fue un tema que me pidió un amigo que sigue mis aportes, mis modestos aportes, mis humildes aportes, y es que hablara sobre el tema de los partidos políticos y sobre si deben o no deben participar en las elecciones electorales. Existe un deber moral, existe un deber jurídico, existe un deber social, existe un deber histórico en participar en las elecciones electorales bajo el régimen y bajo las reglas de la dictadura Ortega Murillo. No, no existe. Todos sabemos que desde el 2008 hasta el 2016 se han cometido 4 fraudes electorales. Eso lo sabemos todos nosotros. El que quiera negarlo es porque es cómplice de la dictadura. El primer fraude electoral fue en las elecciones municipales del 2008.
en las cuales el Frente Sandinista de Liberación Nacional se asignó 105 alcaldías. El Partido Liberal Constitucionalista de Arnoldo Alemán le cedieron 37 alcaldías y al ALN le regalaron 4 alcaldías para completar el circo electoral. El FSLN en el 2008 se garantizó, se aseguró las alcaldías principales. Prácticamente no perdió ninguna de las alcaldías más importantes del país, partiendo de la alcaldía de Managua, una alcaldía que habían perdido y que Alexis Argüello sabía que la había perdido. Fue un fraude abierto, claro, franco, diáfano. Diáfano en el sentido que estaba claro que fue un fraude bien organizado en el que incluso participaron miembros del ejército, altos oficiales del ejército, que estaban reunidos en el estadio Denis Martínez. Una de las protagonistas principales de ese fraude electoral, de la cual me reservo su nombre, asegura que estuvo al lado de Omar Jales Levens, de Julio César Avilés, del general Pineda, y en el estadio Denis Martínez también vio al comandante Cristian Pichardo, que fue en los años 80 un jefe de una región del Ministerio del Interior y que sigue siendo activo dentro de las filas del orteguismo. Alexis Argüello sabía muy bien que esas elecciones las había perdido, que él era un alcalde hijo del fraude. El segundo fraude electoral fue en el 2011, en las elecciones presidenciales de 2011. Ustedes recuerdan que en las elecciones del 2006, Daniel Ortega llevaba como vicepresidente a su archienemigo Jaime Morales Carazo. Y en las elecciones presidenciales del 2011 llevaba como fórmula presidencial a Omar Jales Levens, ex jefe del ejército. Un craso error haber participado como vicepresidente, como fórmula del señor Daniel Ortega, después de saber que en el 2008 se había dado ya un fraude electoral. Pero bueno, esa es una decisión del señor Jales Levens y la historia se encargará de responder si fue o no fue correcto. No fue correcto que un ex jefe del ejército haya participado como vicepresidente, como fórmula del dictador Daniel Ortega Saavedra. Pero bueno, así funciona ese sistema. Es un sistema prebendario, es un sistema de premios, es un sistema de agradecimientos, es un sistema de favores. Al señor Omar Jales Levens se le llevó como vicepresidente para enviarle al ejército un mensaje claro de que debían de obedecer, de que debían de seguir las líneas y las órdenes del señor Daniel Ortega.
Era un mensaje claro para el ejército de que ellos eran parte del pastel, a como lo siguen siendo parte del pastel. Y es más, del pastel agarran un buen pedazo, porque tienen muchas inversiones nacionales y tienen muchas acciones en el extranjero, tienen muchas acciones en el imperio que tanto han atacado históricamente, tienen acciones en la Wall Street. Se calcula que tienen entre 90 y 100 millones de dólares en acciones. Bueno, ese fue el segundo fraude electoral. El tercer fraude electoral fue en las elecciones municipales del 2012, en donde el Frente Sandinista de Liberación Nacional ganó esas elecciones con el 75,7%. Ya para las elecciones municipales del 2012 se asignaron 127 alcaldías. De manera dadivosa, el restito, la diferencia mínima, se la dieron a los partidos de oposición, sobre todo al partido de Arnoldo Alemán, como un mensaje claro de que el pacto seguía vivo. En el 2016 se da el cuarto fraude electoral. El Frente Sandinista, Daniel Ortega, lleva como vicepresidente a su esposa, a la señora Rosario Murillo Zambrana. Ya vamos avanzando en el camino, en la intención de establecer en Nicaragua un sistema dinástico de control del poder estatal, del poder político y del poder militar. El cuarto fraude electoral. El Frente Sandinista gana con el 72,44%, cosa que históricamente nunca había logrado. El Frente Sandinista, a lo máximo que había alcanzado, que había logrado, era el 42%. Se les hacía difícil pasar del 38%. Y de repente nos empiezan presentando porcentajes electorales arriba del 60%. Todos sabemos que estos números son hijos del fraude. Fueron inventados y diseñados por Roberto Rivas y su equipo técnico especialista en fraudes. 4 fraudes electorales. Entonces, participar en elecciones bajo las condiciones, bajo las reglas del juego, bajo un Consejo Supremo Electoral manejado, manipulado por la dictadura Ortega Murillo, es simplemente convertirse en cómplice, en payasos de un circo bien montado. ¿Por qué? Porque el sistema orteguista va nuevamente a cometer fraude electoral. Entonces, el argumento de que si no participan en las elecciones regionales, pierden la personería jurídica
carece de sustentación moral y de sustentación legal. Porque las condiciones en que se dan esas elecciones son inmorales y son antijurídicas, porque no están apegadas a la Constitución y porque son elecciones sucias, manejadas por un consejo electoral sucio, manipulador, mentiroso. Se convierten en cómplices de ese sistema. Ahora, quiero ser justo en mi apreciación, en el análisis geográfico. Y es que a la zona del Atlántico, a la zona del Caribe, no les gusta que el Pacífico les imponga su visión de las cosas. Y eso tiene razones históricas. 500 años de razones históricas. A los líderes comunitarios, indígenas, nativos, criollos, no les gusta que los políticos del Pacífico les digan qué es lo que tienen que hacer. Ellos tienen su propia dinámica, ellos tienen sus propios líderes. Y no les gusta que el Pacífico les imponga. Pero yo he escuchado de dirigentes del Caribe que no quieren participar de esas elecciones porque saben que de esa manera, le dan legitimidad a la dictadura. Pero sí también escuché y salió en los medios de comunicación que hay líderes que quieren participar en esas elecciones. Entonces es un tema en ese sentido difícil y quiero ser sincero. Es decir, los líderes indígenas, los líderes locales, asumen el compromiso histórico de legitimar o no legitimar la dictadura. La realidad es que los precedentes que tenemos son de 4 fraudes electorales y la dictadura no va a cambiar ese sistema. No va a cambiar ese método sucio. No va a entregar aquellos municipios que ellos consideran de interés estratégico desde el punto de vista político, desde el punto de vista militar y desde el punto de vista económico. Donde hay minas, donde hay bosques, esas alcaldías van para el Carmen. Las alcaldías de menos importancia van para los partidos zancudos. Espero de esta manera haber contribuido al deseo, a la respuesta que me pidió un amigo que sigue mis modestos aportes a través de este medio. Si algo hizo falta, pues lo tocaremos en otra sesión. Y nuevamente los invito a que ustedes participen activamente, a que me critiquen, que me den sus aportes vía inbox, incluso públicamente, no tengo ningún problema. Yo he invitado a mucha gente a debatir públicamente y estoy esperando su respuesta. No tengo ningún problema porque no tengo ninguna cola que me pise. Tengo un pasado, sí tengo un pasado del que no me arrepiento. Tengo un pasado del que he aprendido y sigo aprendiendo todos los días. Y yo aprendo mucho de ustedes, mucho. Y siempre estoy muy atento de lo que ustedes me dicen, de las críticas, de las observaciones.
Y eso es importante. Bueno, el tercer punto que quiero tocarles es, y que es importante mencionar, es que en las últimas 2 semanas se dieron muchos hechos importantes para los que estamos comprometidos con esta lucha y que todos los días le dedicamos una gran parte de nuestro tiempo. Para empezar, uno de ellos fue la reunión que se dio en Washington de la diáspora nicaragüense, que para ser sincero no fue solo una reunión de la diáspora nicaragüense. En esas reuniones también habían hermanos latinoamericanos de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, del Ecuador, de Honduras, de muchos países latinoamericanos, unos dándonos muestras de solidaridad y otros porque también sufren el yugo de una dictadura, como es el caso de Cuba y como es el caso de Venezuela. La reunión de la diáspora nicaragüense fue los días 9, 10 y 11 en Washington. Mi amigo Enrique Sáenz escribió un artículo que se titula Luces y sombras de la reunión de la diáspora. En su introducción, él considera o dice que el concepto de diáspora no le gusta y considera que es mejor referirse como a nicaragüenses residentes en el exterior. En lo personal considero que los conceptos no tienen importancia. La verdad es que ahí tenemos a 50.000 nicaragüenses que están viviendo en el exilio en condiciones muy difíciles, sobre todo en Costa Rica. Tenemos entre 20 y 30.000 nicaragüenses. Tenemos nicaragüenses en Honduras, en Guatemala, en los Estados Unidos, en México, en Europa, que tuvieron que abandonar su país para proteger sus vidas. Estos no son residentes nicaragüenses en el exterior. Es gente perseguida que se vio obligada a abandonar su país, que se vio obligada a abandonar su casa, su familia, a sus hijos, a su esposa, a su madre, a su padre. En lo personal, considero que somos una diáspora. Y no una diáspora que surgió hace 7 meses. Esta diáspora tiene más de 40 años. Porque hay muchos nicaragüenses que abandonaron en 1979 y antes Nicaragua porque eran perseguidos. La misma historia, eran perseguidos, torturados. Muchos de sus familiares fueron asesinados, injustamente confiscados. No son residentes nicaragüenses en el exterior, es una diáspora. Es un conglomerado de nicaragüenses que se vieron obligados a abandonar a su país. Fueron presionados para abandonar su país.
Y muchos de ellos siguen todavía soñando con regresar a su país. Pero no pueden, porque serían víctimas de la represión. Esa es mi modesta apreciación. Somos una diáspora. Igual que la situación de los judíos que tuvieron que abandonar a los países donde nacieron y crecieron y que los vieron como su patria y que tuvieron que abandonar esa patria porque fueron obligados, si no los mataban. Y muchos murieron en campos de concentración. De ahí viene el concepto de diáspora, de la tragedia que sufrieron los judíos, del dolor que sufrieron los judíos, de vivir en el exterior, de vivir en países donde no querían vivir, donde vivir en países que no conocían, que no dominaban su idioma, que no conocían su cultura. Fueron obligados a vivir en el exilio. Y muchos de nosotros no podemos regresar a nuestros países, porque ya estamos en listas. Ya las embajadas nos comunicaron que estamos enlistados, que estamos en listas negras y que lo más probable es que ni siquiera podemos pasar del aeropuerto porque nos regresan al país donde abordamos el mismo avión o nos llevan al chipote. Eso nos han dicho las embajadas. Entonces nosotros no somos nicaragüenses residentes en el exterior. Somos miembros de una diáspora y estamos obligados por un sistema corrupto, por un sistema criminal, a vivir en estos países, a estar en estos países. Y aunque queramos visitar nuestros países, no podemos. Es mi modesta opinión. Pero eso no es lo fundamental. Es simplemente mi comentario en esa dirección. Lo importante de la reunión de la diáspora nicaragüense en Washington fueron las declaraciones que se dieron. Fue un documento de varias páginas donde prácticamente se resumen los compromisos a los que llegaron los participantes. Entonces, en una de las partes medulares de ese documento dice: nos comprometemos a trabajar de manera coordinada, poniendo a un lado cualquier protagonismo, diferencias ideológicas, partidarias o personalistas, para respaldar, dar aliento y canalizar nuestro apoyo a los grupos que actualmente están dando la lucha en Nicaragua y movilizarnos para incidir con mayor fuerza sobre la comunidad internacional y facilitar una transición pacífica hacia una Nicaragua libre, justa y democrática, a cuya reconstrucción material y moral contribuiremos con nuestras remesas, experiencias, tecnología, redes internacionales e inversión. Pienso que en esa declaración esta es una de las partes más importantes de ese documento. En otra sección del documento se escribe: no puede haber una Centroamérica pacífica y próspera, capaz de atraer inversión y turismo a la región, sin una Nicaragua pacífica y próspera. Y no habrá una Nicaragua pacífica y próspera
con un gobernante dictatorial, sin legitimidad, sostenido por las armas y que tiene las manos manchadas de sangre. Y hay que destacar que esas manos manchadas de sangre no las tienen manchadas de sangre desde hace 7 meses, no, las tienen manchadas de sangre desde hace 40 años. Porque desde hace 40 años vienen cometiendo abusos de toda clase, vienen cometiendo crímenes de lesa humanidad, vienen pisoteando, golpeando la dignidad de los hermanos y hermanas nicaragüenses, vienen cometiendo abusos de todo tipo. Y esta será una de las tareas más difíciles para nosotros. Por un lado, aceptarlo. Por otro lado, procesarlo. Y por otro lado, canalizarlo. Entenderlo. Porque hay mucha gente que todavía no lo entiende. Que todavía sigue creyendo en la fábula. Que todavía sigue creyendo en el cuento de hadas de una revolución que supuestamente nos llevó justicia. Y no nos llevó justicia. Las fosas comunes de las montañas del norte, las fosas comunes de las montañas del sur, las fosas comunes de las montañas del centro, son testigos mudos de muchas injusticias y de muchos crímenes de lesa humanidad que se cometieron y que los que la cometieron es la hora y no han pagado por sus crímenes y andan libres, y muchos de ellos hoy son parte de ese sistema de represión del régimen Ortega Murillo. Va a ser duro para todos nosotros confrontar 40 años de historia y poner sobre la mesa y abrir los libros y confrontarnos con esa realidad. Pero muchos de los que me están escuchando saben perfectamente bien de lo que estoy hablando. El cuarto punto que les quiero tocar ya para finalizar el aporte de este día es un artículo que escribió el señor Arturo Cruz Sequeira. Para los que no lo conocen, el señor Arturo Cruz Sequeira es hijo de Arturo Cruz Porras. Arturo Cruz Porras fue un empresario durante la época de Somoza, que permaneció en Nicaragua haciendo oposición cívica, y que en las elecciones de 1984 quiso participar como contrincante en la contienda electoral, de la cual se retiró porque consideró que eran unas elecciones de tigre suelto contra burro amarrado. Y tenía razón. Todo estaba diseñado y hecho para que Daniel Ortega ganara esas elecciones. Bueno, el señor Arturo Cruz Sequeira
el señor Arturo Cruz Porras después abandonó el país y fue miembro del directorio de la Contra. Su hijo, Arturo Cruz Sequeira, es profesor del INCAE y fue embajador de la dictadura Ortega Murillo del 2007 al 2009 en los Estados Unidos de América. Entonces él hace unos pocos días, escribió un artículo al que le puso un breve ensayo sobre la crisis del régimen de Daniel Ortega Saavedra. Él destaca en este ensayo que él hizo una presentación en octubre de 2016 que fue organizada por Anchán, Nicaragua. Entonces, él en esa exposición, en esa ponencia ante empresarios nicaragüenses, no sé si lo hizo con la intención de congraciarse con la dictadura o fue una acción premeditada para suavizar aquel sector de la empresa privada que no estaba conforme con la dirección que estaba tomando el país, con la forma en que la dictadura Ortega Murillo ya estaba manejando el país. No sé, habría que preguntárselo a él. Su planteamiento esencial es que la dictadura Ortega Murillo logró desarrollar un populismo responsable. Yo aquí quiero destacar que no hay ningún populismo responsable. Todos los populismos son irresponsables y conducen al fracaso y conducen al desastre. Lo estamos viviendo actualmente. Esos son los resultados de ese populismo responsable. Más de 500 muertos, más de 600 presos políticos, más de 4.000 heridos, muchos lisiados de por vida, más de 1.486 desaparecidos, más de 50.000 hermanos y hermanas en el exilio. Eso no es populismo responsable, señor Arturo Cruz. Ese es un populismo irresponsable. Ese es un populismo criminal. Y usted, como catedrático, como profesor del INCAE, lo debe de saber, porque usted maneja mejor los números que muchos de nosotros que no somos economistas. Yo no soy economista, yo no soy econo. Pero sí sé cómo la dictadura Ortega Murillo ha manejado los números. Y yo les voy a presentar después algunos números a ustedes para que se den cuenta de si realmente, y ustedes mismos juzguen, si ese es un populismo responsable o un populismo irresponsable. ¿Responsable o irresponsable? Repito, todos los populismos son irresponsables. Porque están basados en la corrupción y en la injusticia, en la manipulación, en la enajenación de las masas. Porque todas las dictaduras necesitan una retaguardia, que en lo general los utilizan para reprimir a como lo estamos viviendo. ¿De dónde salieron todos los paramilitares que reprimieron al pueblo? De ese famoso populismo responsable.
el orteguismo les exigió a aquellos a los que les había dado latas de zinc, terrenos, chanchitos, vaquitas, gallinitas, les exigió que salieran a las calles a defender esas prebendas y regalos. Y por esas prebendas y regalos estuvieron dispuestos a matar y a reprimir a su propio pueblo, a sus propios hermanos, a sus propias hermanas. Eso no puede ser un populismo responsable. El señor Arturo Cruz argumenta que este es un populismo responsable porque la dictadura Ortega Murillo logró establecer un sistema prebendario, un sistema de regalías, sin desordenar las finanzas públicas y sin ampliar, dice él, desmesuradamente la esfera estatal, tal como ocurrió en los años 80. Me pregunto yo, ¿dónde ha estado viviendo el señor Arturo Cruz? Parece que el periodo 2007 a 2009 se le quedó metido en el subconsciente. Entonces, para despertarle un poco el consciente, le voy a mencionar un par de números. La deuda externa de Nicaragua en 1979 era de 1.600 millones de dólares. A finales de 1990, alcanzamos los 12.000 millones de dólares. Los 12.000 millones de dólares. Cuando la dictadura Ortega Murillo asumió el poder en el 2007, la deuda externa de Nicaragua era de 3.739 millones de dólares. Repito, la deuda externa de Nicaragua era de 3.739 millones de dólares. A estas alturas, noviembre del 2018, estamos a punto de alcanzar los 12.000 millones de dólares en deuda externa. Daniel Ortega Saavedra nos endeudó enormemente, aún recibiendo millonadas de dólares de Venezuela. Estamos hablando de que recibió de Venezuela más de 4.000 millones de dólares. Me pregunto, ¿a qué populismo responsable se refiere el señor Arturo Cruz? La planilla estatal durante el gobierno de Enrique Bolaños Queller era de 39.140 trabajadores estatales. Según estadísticas del Banco Central de Nicaragua, la planilla estatal actual es de 99.819 trabajadores del Estado, sin incluir a los miembros de la policía y del ejército, que superan los 30.000. O sea que casi estamos hablando de 130.000, 140.000 trabajadores del Estado, militares que le trabajan al Estado. Una inflación de la nómina estatal más allá del 155%. ¿Es eso populismo responsable?
Ahora hablemos de Links. La planilla de Links en el 2007 era de 1.208 trabajadores, con un superávit de más de 5.000 millones de córdobas. Es decir, el Links lograba pagar su planilla y todavía tenía un superávit. Daniel Ortega Saavedra infló esta planilla de 1.208 trabajadores a 4.090 trabajadores, un aumento mayor del 338%. Y muchos de esos trabajadores que son hijos familiares de miembros de la policía, de miembros del ejército, familiares, hijos, favores políticos, empezaron a devengar sueldos arriba de 20.000 córdobas. El Links le hizo préstamos al ya fallecido y corrupto Tomás Borges Martínez y su colaborador, el diputado Valle, le hizo un préstamo millonario para que construyeran la clínica Cruz Azul, aquella clínica que le negó la terapia, que le negó la atención a Alvarito Conrado y que produjeron su muerte. El Links financió el hospital Cruz Azul, que le negó la atención a Alvarito Conrado. El Links le dio préstamos al ejército. El INS le dio préstamos a Francisco López, a Chico López, para que construyeran las famosas casas para el pueblo. La dictadura Ortega Murillo quebró a Links, literalmente hablando. Lo quebraron. Lo saquearon. Lo dejaron embancado, con deuda. ¿Es eso populismo responsable? El modelo populista siempre conduce al fracaso y va fuertemente ligado a la corrupción. En otra ocasión les hablaré con mucha calma sobre el populismo y sus implicancias. No es el tema de hoy, porque ya sería demasiado amplio. Pero el populismo siempre es irresponsable y funciona siempre cuando hay suficiente dinero. Cuando el dinero se acaba, ya no funciona. Bueno, otros aspectos que quiero destacar es la marcha y el plantón que se dio en Madrid de hermanos y hermanas nicaragüenses que salieron a protestar. Una marcha y un plantón muy concurrido. Eso fue el fin de semana, el día de ayer. Asimismo, el día de ayer salió una caravana en Miami reclamando y pidiendo justicia. El día sábado, en la ciudad de Berlín,
se presentó un cineforum donde se presentó una película llamada Palabras Mágicas, muy concurrida, asientos llenos, sala llena. Y esta actividad fue organizada por el grupo Por la Vida, la Paz y la Democracia. Bueno, queridos hermanos y hermanas nicaragüenses, que estamos comprometidos con una Nicaragua en libertad, en democracia y que respeta los derechos humanos. Esto ha sido todo por hoy. Yo les agradezco de todo corazón por el tiempo que han dedicado en escucharme. Les agradezco que compartan. Los invito a debatir, los invito a discutir, los invito a dar aportes. Y también los invito a que vía inbox o de manera pública me hagan saber los temas sobre los que ustedes desearan discutir, porque hay mucho que discutir, hay mucho que hablar. Así que nos vemos en la próxima y muchas gracias por estar atentos. Adiós.